el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, la inmortalidad, es la fe en el Evangelio. Es el único medio válido, no mis conductas, mis cambios conductuales, que yo antes pecaba, entonces ahora yo me arrepiento de todos mis pecados, me duele pecar y yo tengo el poder moral. Tengo una capacidad moral que me va a permitir de aquí en adelante, porque me arrepentí de todos mis pecados, de aquí en adelante no pecar más. No, eso es mentira, eso no es verdad. Nosotros, todos los seres humanos de este mundo, todos, tú y yo, todos los seres humanos, vendremos a este mundo siempre moralmente corrompidos, siempre, porque por eso pecamos. O sea, estar moralmente corrompido significa que nosotros no tenemos la moral de Dios. Al no tener la misma moral de Dios, estamos moralmente corrompidos. ¿Podemos nosotros no pecar? Sí podemos, pero al 100%, que nosotros lleguemos a un punto en nuestra vida que de ahí en adelante al 100% nunca más pequemos. No, no se puede. Entonces, por eso que no tenemos la capacidad moral para llegar a un punto en nuestra vida arrepintiéndonos de todos nuestros pecados para de ahí en adelante nunca más pecar. Ni siquiera Dios sumergiendo al Espíritu Santo en nosotros, ni siquiera así. Entonces el negacionista de esta realidad de que todos nosotros los seres humanos vendremos a este mundo moralmente corrompidos y por eso pecamos, porque estamos moralmente corrompidos. Siempre vamos a tener malos pensamientos, malos deseos, vamos a caer en mentira, en codiciar, en estar resentidos porque los otros tienen más que yo. Entonces me genera envidia, envidiar, codiciar los mandamientos morales en la tabla de piedra que Dios le dio a Moisés para ser entregado al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Dice, no codiciarás, no mentirás, no matarás, no cometerás adulterio, que son precisamente todas esas cosas que nosotros de alguna manera lo hacemos. Siempre estamos codiciando la belleza de una mujer que no es la esposa, aquí en el pensamiento, y para Dios cometimos adulterio. Mateo 5:27. Oíste que fue dicho en la ley, no cometerás adulterio, mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. No mentirás. Y todos nosotros alguna vez mentimos. No cometerás adulterio. Cometemos adulterio de hecho o de pensamiento. No codiciarás nada de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni la casa de tu prójimo, ni el buey de tu prójimo. Y podemos seguir. Ni el título universitario de tu prójimo, ni el sueldo de tu prójimo, ni la familia de tu prójimo, ni el trabajo de tu prójimo, ni el vehículo que tiene tu prójimo. Nada. Y nosotros siempre codiciamos. Siempre tenemos ese resentimiento porque estamos envidiosos de que alguien tiene una esposa muy linda. La mujer dice, el esposo de la vecina es muy trabajador, mi marido es flojo. Entonces tiene resentimiento. Porque codicia tener el marido que tiene la vecina. Codicia tener la familia que tiene la vecina. Mira mi familia, mis hijos no sacan buena nota y los hijos de la vecina son todos disciplinados, estudiosos, sacan buena nota. Entonces siempre estamos nosotros resentidos, siempre estamos mirando el progreso terrenal del otro, que es más que el de nosotros. Siempre estamos nosotros mirando lo que pasa con los demás. Y cuando los demás le va mejor que nosotros, tenemos ese resentimiento. Siempre mentimos, codiciamos, cometemos adulterio de pensamientos, no siempre llevándolo a cabo. Dice la palabra del Señor que Dios dio la ley de los mandamientos al pueblo de Israel para el conocimiento del pecado que mora en nosotros, para que nosotros entendamos que no lo podemos cumplir. O sea, podemos cumplir sí, pero parcialmente, no del todo los mandamientos de la ley. Amarás al Señor tu Dios con toda la fuerza de tu alma, tu corazón y tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Guarda el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre. No te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no fornicarás. Los mandamientos. Entonces, esos mandamientos, esa ley divina, con mandamientos del Señor, Dios la dio para el conocimiento del pecado, para el conocimiento en nosotros de que nosotros no tenemos la facultad moral para poder cumplir la ley de los mandamientos. Cumplir la ley de los mandamientos es nunca infringirla, nunca ninguna de sus ordenanzas. Si yo estoy cumpliendo las ordenanzas de la ley, pero desobedezco una de ellas, para Dios las infringí todas. En Santiago capítulo 2 versículo 10, hablando de la ley de los mandamientos, no mentirás, no fornicarás, etcétera, etcétera. Dice en Santiago capítulo 2 versículo 10,
cualquiera que guardare toda la ley, que se mantuviera obedeciendo todos los mandamientos, pero en uno de ellos no los obedeciera, uno de todo el resto, cualquiera que guardare toda la ley y ofendiera en un punto, se ha hecho culpable de todos. Una persona que está constantemente guardando los mandamientos, nunca infringiéndolos, nunca matando, nunca cometiendo adulterio, nunca robando, nunca dejando de amar a Dios con toda la fuerza de su alma, su corazón y su mente, nunca dejando de amar al prójimo como a sí mismo, nunca, obedeciendo siempre, viviendo una vida en completa santificación, en santidad, pero llega el fatídico instante para esa persona que uno de los mandamientos, uno de los muchos mandamientos, uno de ellos no lo obedece, lo desobedece. Uno solo de los muchos mandamientos que Dios ha dado, porque cuando Dios dio la ley en el monte Sinaí, no solamente dio los 10 mandamientos, sino que le dio estatutos, ordenanzas y decretos, le dio un montón de otros mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, la ley de los mandamientos. Entonces las obras de la ley son el lograr estar permanentemente en todo momento, siempre cumpliendo, obedeciendo cada uno de los muchos mandamientos que Dios dio en la ley de los mandamientos. Si una persona se mantiene toda su vida siempre cumpliendo sus mandamientos, obedeciéndolo, pero llega el fatídico instante en su vida que de todos los mandamientos de la ley de Dios desobedece uno solo, un pecado por sí solo, ese pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiera o no cometer, ese único pecado por sí solo basta para que el alma quede sentenciada a la muerte. Esa es la condena penal. Y hay otras condenas que se le vienen también por ese único solo pecado cometido, que son condenas de tipo moral, que se traducen en pérdida financiera, pérdida de la salud, ruptura matrimoniales, pérdida incluso de la vida física. Se puede enfermar la persona y morirse enferma por estar teniendo una vida promiscua, cometiendo fornicación, adulterio. Son los tipos de condenas que se vienen por pecar. Pero una condena por sí sola es la penal, y eso atenta contra el alma. Entonces el hombre tiene que entender que por un solo pecado cometido, indistintamente a los demás pecados que pudiera o no cometer, una sola sentencia penal hay, pena de muerte para el alma. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Entonces, entendiendo bien claramente que penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que el pecado se condene sino con la muerte del alma, en la parte penal de la condena, porque hay varias condenas de tipo moral que van a ocasionar diferentes tipos de pérdida de la salud, pérdida financiera, ruptura matrimonial, enfermedades múltiples, porque la persona es un fornicario, es un adúltero. Entonces contrae enfermedad de transmisión sexual que le va a enfermar el cuerpo, ¿me entiendes? Que le va a traer enfermedad al cuerpo, incluso la muerte física. Entonces hay diferentes condenas que se vienen por cometer un solo pecado. Uno, indistintamente a los demás pecados que uno pudiera o no cometer, indistintamente a los demás pecados que uno potencialmente pudiera o no cometer. Basta un pecado por sí solo, independientemente a los demás pecados que pudiera o no cometer. Por ese único pecado por sí solo, por ejemplo, un acto de codicia o una mentira o envidiar o enojarse contra el prójimo o cometer adulterio o cometer fornicación, cualquiera sea el pecado cometido, no importa qué tipo sea el pecado cometido, no importa qué naturaleza, de naturaleza sexual, moral, no importa. Un solo pecado, solo ese único pecado, solo, por sí solo, independientemente a otro pecado o más pecado que pudiera o no cometer, ese único pecado cometido por sí solo en la parte penal de la condena ha sentenciado el alma a la muerte. Y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte, como dice el decreto condenatorio, el alma que pecare, esa morirá. De ahí en adelante, judicialmente hablando, ha dejado al alma sentenciada a la muerte, y eso no es negociable, no se negocia. No tenemos la capacidad moral, y para poder el hombre reconocer que no tiene la capacidad moral de cumplir la ley, de todos los mandamientos que hay en la ley, para eso Dios dio la ley, para que el hombre entienda que no la puede cumplir, que hay algo malo en él. ¿Me entiende? No puede evitar infringir uno o más mandamientos. No puede. Me es imposible mantenerme siempre obedeciendo a todos los mandamientos. Me es imposible. Para eso, para que el hombre despierte a esta realidad y reconozca que le es imposible poder cumplir los mandamientos de Dios. Para eso Dios dio la ley. Para el conocimiento del pecado. En Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley de los mandamientos, manteniéndote tú obedeciendo a los mandamientos siempre y constantemente, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. A través de la ley te entiendes infractor. Si no existiera la ley que dice no mentirás, no fornicarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera, tú no te verías como una persona incapacitada moralmente, incapacitado moralmente, que no tengo la capacidad moral que tiene Dios. Dios tiene una capacidad moral de siempre estar en armonía con sus propios mandamientos, nunca infringiéndolo, nunca pecando. Dios nunca peca, pero nosotros no. Y para que el hombre reconozca que él siempre, hasta que se muera, va a tener esta incapacidad, está la ley. La ley fue dada para que ya al alma humana que por pecar quedó condenada a la muerte, el alma que pecare, esa morirá, dijo Dios, Ezequiel 18:4, guiarla a Cristo. Porque en Hechos 4:12 el apóstol Pedro dice de Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado entre los hombres en que podamos ser salvos nosotros de ir al infierno, al juicio y al lago de fuego por causa de nuestros pecados. En Gálatas 3:24 dice, de modo que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, para guiarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe en Cristo, en el Evangelio, en lo que Él hizo en la cruz y no en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Porque lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer no sirve para que una vez que nosotros quedamos condenados a la muerte del alma por pecar, dejemos de estar condenados a la muerte. ¿Me entiendes? Nada de lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer va a impedir que por haber pecado y el alma haber quedado sentenciada a la muerte, dejemos nosotros entonces de dejar de estar sentenciado a la muerte. No hay nada válido en nosotros. Entonces, el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna es la sola fe en el Evangelio. Ahora, la fe está definida como prueba convincente de realidades que no se ven. Hebreos 11:1. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero el original dice, es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Eso es fe. Ahora, Cristo en la cruz hace un acto sacrificial que ha resultado en la inmortalidad. O sea, Cristo en la cruz, cuando Él muere por nuestros pecados, eso es lo que dice el Evangelio. El Evangelio es un anuncio único, irrepetible. Solamente se encuentra en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y este es el anuncio de buenas nuevas, de salvación. Dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Entonces, ese acto de Cristo, que murió por los pecados de nosotros en la cruz, resultó en la inmortalidad para nuestras almas. Entonces, todavía hay gente que se pregunta, ¿qué es lo que es la inmortalidad? Que mi alma no puede morir, quedó inmortal, no puedo morir. El Señor en la cruz, ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz, cuando Él fue cargado con nuestros pecados y Él los pagó, muriendo por nuestros pecados, para que no lo pagásemos nosotros, nos ha heredado el Señor su inmortalidad, porque Cristo es inmortal. Entonces, a través de ese pago que hizo Cristo por nuestros pecados, entonces nos dejó a nosotros sin pagar nosotros por nuestros pecados. Entonces nos dejó a nosotros sin pagar nosotros por nuestros pecados. Pecados que yo cometo en esta vida, desde que yo nazco, desde el vientre materno hasta que mi cuerpo se muere, ninguno de los pecados que yo cometa hasta que yo me muera los tengo que volver a pagar yo, porque hace 2000 años me lo pagó Cristo en forma anticipada.